Buenos días, estamos aquí con el doctor José Alberto Cruz Silva, quien es originario de Chignahuapan. Realizó sus estudios de licenciatura en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Su tesis de licenciatura la realizó en el Laboratorio de Arqueozoología en el INA, estudiando los anfibios y reptiles fósiles de Chimalacatlán, Morelos. Su maestría y doctorado los realizó en el Instituto de Biología de la UNAM, utilizando los fósiles de anfibios, reptiles y mamíferos pequeños como indicadores de cambio climático a través del tiempo. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus líneas de investigación son la ecología de anfibios y reptiles actuales y fósiles, reconstrucción de climas y paleodistribución de vertebrados, estudios de sitios paleontológicos del estado de Puebla y la evolución de caracteres en reptiles. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales y capítulos de libro. Ha dado pláticas de divulgación en universidades del país y del extranjero. Ha titulado a 5 estudiantes de licenciatura de la UNAM y la UAP y actualmente tiene 10 estudiantes haciendo tesis de licenciatura en temas de reconstrucción paleoclimática, paleoherpetología, patrimonio paleontológico, taxonomía de vertebrados fósiles y ecología de comunidades de reptiles. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar acá con ustedes. Gracias por aceptar. Te vamos a hacer una entrevista sobre el patrimonio paleontológico del estado de Puebla y todo lo que nos puedas compartir será bien recibido. La primera pregunta que te haremos es, Ahora, ¿qué es la paleontología? muy bien. Pues mira, generalmente la paleontología, cuando nosotros la definimos, ya sabes, ¿no? Divides paleo, que es antiguo, luego tratado de estudio y es el estudio de lo antiguo. Sin embargo, esto está un poco ambiguo porque si tú ves, por ejemplo, la palabra arqueología, significa igualmente lo mismo. O sea, arqueo antiguo, luego tratado y estudio, entonces es estudio de lo antiguo. Pero entonces, ¿la paleontología es igual a la arqueología? Y eso genera mucho conflicto porque, por ejemplo, los que no son arqueólogos o no son paleontólogos, generalmente se confunden la gente cuando le dices, soy arqueólogo, cuando vas como arqueólogo, te dicen, entonces excavas dinosaurios, ¿no? Entonces es como una confusión. Y en realidad la paleontología, aparte de estudiar lo antiguo, es que en realidad la paleontología es una rama de la biología. Entonces, nosotros lo que estudiamos es la biodiversidad del pasado, ¿va? Eso es ser paleontólogo. Muchas veces se confunde y dicen, no, de los 10.000, 12.000 años para atrás es paleontología, 10.000, 12.000 años para adelante, o sea, para acá, a lo reciente es arqueología. Pero ¿qué pasa con los mamuts de 4.000 años de Siberia, no? Hace poco en Valsequillo acaban de describir un bisonte que tiene 7.000 años, entonces dices, no es arqueológico, es paleontológico. Entonces, en realidad, cuando el enfoque es justamente hacia la biodiversidad, entramos los paleontólogos. Y cuando el enfoque es más hacia lo humano, hacia la parte antropológica, entran los arqueólogos. ¿Va? El problema es cuando tú encuentras un sitio fósil donde tienes, por ejemplo, un mamut con restos humanos o puntas de flecha o esas cosas. Entonces, ¿qué es un estudio arqueológico o un estudio paleontológico? ¿Va? Y eso depende del punto de vista que tú le des. Si tú ves al mamut que es cazado por el humano y que lo pudo llevar a la extinción o que era aprovechado por el humano, entonces estás haciendo un estudio paleontológico. Pero si tú ves que el mamut es una fuente de recursos para el humano y los cazadores recolectores, entonces estás viendo un punto de vista arqueológico. ¿Entiendes? Entonces es como la diferencia entre paleontología y arqueología. Y en resumen, la paleontología es el estudio de la diversidad del pasado. Muy bien, y ya entrando un poquito más en materia, ¿qué es el patrimonio paleontológico y por qué es importante? Bueno, pues en realidad el patrimonio paleontológico, pues son todos los fósiles que hay en el país. Entonces, es importante porque al igual que la diversidad actual, la biodiversidad, que dicen, México es megadiverso y cuando un político va a otro país, no, y nosotros tenemos tantas ANP y estamos justo en el tratado de Tokio para cambio climático y que México participa en todas estas cuestiones justamente de biodiversidad, ¿va? Porque es parte de la riqueza de una nación. Esa diversidad también entra dentro de lo que son los fósiles, porque los fósiles son parte de esa diversidad, pero es de la fauna, la flora y todos los organismos que existieron en el pasado. Entonces es importante por eso, porque vale igual que lo que vale la diversidad actual. ¿De hecho? Entonces, eso es lo que la hace importante y es parte de la riqueza del país. Y si nos vamos a un poco más de cuestiones técnicas, en realidad
justamente el patrimonio paleontológico, que son todos los fósiles que nosotros tenemos, son la información de lo que pasó en el pasado, ¿va? Son como las cartitas de las novias que tuviste y entonces es justamente la prueba de que tuviste tus novias, por ejemplo, ¿hecho? O novios o lo que tú quieras. Entonces, en realidad, tener los fósiles es saber qué existió en México antes, ¿va? Y sabiendo qué existió en México antes, nosotros podemos saber cómo era México antes, cómo ha cambiado el clima, cómo ha cambiado o cómo ha afectado el clima y los cambios de vegetación a esa fauna de antes, y con eso poder nosotros tomar decisiones a futuro con estas cuestiones de cambio climático, de cómo podría afectar el cambio climático a las especies en el futuro, sabiendo cómo las afectó en el pasado. Entonces, el patrimonio paleontológico es importante por eso. Uno, porque es parte de la biodiversidad de la nación. Dos, porque nos enseña sobre el pasado de la nación. Y tres, porque nos puede permitir, además, inferir cómo proteger a las especies en el futuro. Podemos meter otro aspecto que, por ejemplo, puede ser el del desarrollo en cuestiones turísticas, ya que actualmente está dando mucho énfasis en que la paleontología sea vista como esta parte de cuestiones ecoturísticas o geoturísticas, como le dicen ahora, ¿no? Que igual puede permitir el desarrollo de ciertas comunidades al tener sitios paleontológicos y justamente museos en sus sitios que les permitan que llegue de rama económica. ¿Qué municipios del estado conoces que son ricos en restos fósiles? Pues municipios del estado así ricos en fósiles son pocos en realidad. Por ejemplo, nosotros tenemos a Tepeji de Rodríguez, que es como la estrella en realidad en Puebla. Y es la estrella porque justamente tiene fósiles de plantas en los ahuehuetes, tiene fósiles de vertebrados, como los peces y algunas lagartijas en la cantera Tlayúa, además de que ahí se han encontrado equinodermos y un montón de cosas que son invertebrados en realidad. Tenemos pie de vaca, que justamente son huellas de camellos extintos, o lo que se creía que eran camellos extintos. Por ahí un pecarí y un flamenco, que es así como el flamenco fósil más completo, pero sin hueso, solamente es la estampa del flamenco, ¿no? Y además, actualmente, no tiene mucho, de 2010 para acá, se han encontrado restos de megafauna, ya sabes, de estos mamuts, perezosos gigantes, armadillos. Entonces, eso también tiene Tepeji. Entonces, en realidad, Tepeji tiene una historia desde hace 100 millones de años hasta la actualidad. Y como municipio de Puebla es la estrella de Puebla. Otros municipios son San Juan Raya, que también es muy conocido. Ese es más conocido por la cantidad de corales, moluscos, que incluyen conchas, camaroncitos y un montón de cosas que tienen ahí, como si fuera un arrecife de coral completo, pero extinto ya. Y además de que tiene huellas de dinosaurios. Y como los dinosaurios siempre vienen en paleontología, pues también es conocido por eso. El tercer sitio, que es así como con gran diversidad en Puebla, es Valsequillo. Está súper cerca aquí de la ciudad. Y en realidad lo que tiene Valsequillo, encuentras fauna de la era de hielo. Entonces son como los tres sitios que más fósiles en cuanto a cantidad, diversidad tiene, ¿va? Pero el que tiene como una representación temporal desde hace 100 millones de años para acá es Tepeji. De ahí tenemos otros municipios que no son tan conocidos y tienen más o menos diversidad, pero se sabe poco de ellos, como son, por ejemplo, Tehuacán. Mucha gente refiere a Tehuacán, pero el problema con Tehuacán es que se estudió desde hace mucho tiempo y la referencia es Tehuacán. Entonces, exactamente en qué parte de todo el municipio de Tehuacán tenemos los fósiles, no sabemos. El otro es Santa Cruz Nuevo, que se encuentra en el municipio de Totoltepec. Y ese sitio está padre porque se han encontrado, y es yo creo que el único sitio en Puebla para la era de hielo, que tiene registro tanto de megafauna como de mamíferos pequeños, de anfibios y de reptiles. Pero de eso creo que hay 2, 3 estudios y no hay más. Y por último, el año pasado, 2019, justamente en la Sierra Norte de Puebla, que la verdad la Sierra Norte de Puebla es poco estudiada en cuestiones paleontológicas, está el municipio de Huehuetla y ahí encontraron muchos peces, tipo como los de Tepeji de Rodríguez, y un reptil marino, de estos que nadaban antes en los mares del Jurásico Cretácico. Entonces son como las localidades
que tienen mejor estudiados sus fósiles. Entonces todavía hay espacio para nuevas investigaciones. No, está denso. La verdad, por ejemplo, en la Sierra Norte, tú vas a la Sierra Norte y hay poblados que están construidos encima de rocas con amonites. Y así, caminando por la calle y en la calle están los amonites, ¿no? Entonces, el problema pues, es que hay que necesitamos un paleontólogo que estudie amonites, que son justamente caracoles como en espiral. Entonces, sí, hay mucho espacio, o sea, hay mucho que estudiar en Puebla. Somos pocos paleontólogos en Puebla en realidad. Y si eso le sumamos que hace 4 años nada más había uno, que justamente es Carlos Castañeda, pues estaba peor, ¿no? Entonces, de que hay para estudiarle, sí, sí hay mucho. Háblanos de un fósil importante del estado. Pues yo pensaría en realidad en dos fósiles icónicos. El más icónico, el número uno, serían los peces pignodóntidos, que son estos peces que parecen como rombos y comían ¿cómo se llama? Comían lo de los corales, todo lo que estaba encima de los corales, raspaban pues el coral, se comían todo eso. Porque en realidad en la cantera Tlayúa justamente es donde se ha encontrado la mayor diversidad de pignodóntidos, de estos pececitos. Y si tú vas, por ejemplo, al Museo de Tepeji, en realidad el logo es el pez. Y es como muy exclusivo de aquí de Puebla el tener tantos peces de esos. Aparte que se han encontrado otros peces increíbles, pero los más abundantes son los pignodontios. Estos se han encontrado en otras localidades de México, pero la mayor cantidad están en Puebla. Sí, y el otro, pero en realidad el otro, aparte de ser muy, ¿cómo lo decías? Muy importante para el Estado, pero yo creo que para todo México es el mamut. Las excavaciones que se han hecho en México, México es territorio mamut. Debe haber uno o dos estados que no tengan registro de mamut, y de ahí todo lo demás tiene mamuts. Entonces en Puebla no es la excepción y también tenemos mamuts. Y lo importante es que del centro de Puebla para abajo tenemos un montón de sedimentos de la era de hielo, del Pleistoceno y Holoceno, y seguramente vas a encontrar mamuts. ¿Cuál es tu fósil favorito del estado y por qué? Va, pues mira, en realidad yo tengo como un sesgo al estudio de anfibios y reptiles fósiles. Lagartijas, serpientes, tortugas, ranas, sapos, salamandras. Todo eso a mí me encanta. La verdad es como, para mí es lo mejor. Y por eso, para mí el fósil que más me gusta de Puebla es Huehuehuetzpali mixtecus, que es una lagartija, que en realidad lo que significa es lagartija antigua de la Mixteca, que encontraron justamente en la cantera Tlayúa, allá en Tepeji de Rodríguez. Está bien padre porque está completa, número uno, entonces tú la puedes ver así completita, todos los huesitos, hermosa. Número dos, tiene una antigüedad de más de 100 años, 100 millones de años. Entonces, bueno, o sea, esa lagartija estaba cuando los dinosaurios caminaban aquí en México, ahí esa lagartija corría por ahí. Número tres, aparte de ser ser una lagartija muy antigua en cuanto a edad, también está como basal al clado de las iguanas. Entonces, en realidad es como una lagartija antigua que aparte es como el hermanito extinto de un montón de lagartijas actuales, de las que encontramos comúnmente en las casas y esas cosas. Y ese es mi fósil favorito. Aunque déjame decirte que, por ejemplo, aquí en Valsequillo luego encontramos una vértebra de salamandra y yo ando gritando de emoción, aunque sea una sola vértebra, ¿no? Porque en realidad el estudio de los anfibios y reptiles fósiles es escaso. Entonces, cada vez que encuentras algo, y como son súper chiquititos, entonces da mucha emoción. ¿Qué es algo que todos deberían saber sobre el patrimonio paleontológico del estado? Ok, pues mira, si algo debe saber todo el mundo sobre el patrimonio paleontológico, uno es que el patrimonio paleontológico es de todos, porque pertenece a la nación, y la nación somos todos. Número dos, que el patrimonio paleontológico está protegido desde un punto de vista legal,
y nosotros debemos protegerlo. Número 3 es que no te van a quitar tu propiedad si encuentras fósiles en tu propiedad, que es uno de los mayores problemas que tiene la gente para denunciar justamente el encuentro de hallazgos fósiles. Y número 4 es que la gente sepa que se pueden hacer museos en sus comunidades o hasta en sus casas y que ellos pueden preservar este patrimonio paleontológico. Entonces yo creo que esos 4 puntos son como lo que todo mundo debe saber sobre el patrimonio paleontológico. Si alguien desea aprender más sobre paleontología, patrimonio paleontológico y su protección, ¿a dónde podría acudir en el estado de Puebla? Bueno, pues mira, fíjate que en primer lugar la gente si quiere conocer del patrimonio paleontológico o saber qué onda con el patrimonio paleontológico, el primer sitio debe ser el Centro INAH en Puebla, porque justamente el INAH es el que está encargado oficialmente de resguardar los fósiles. El segundo sitio, en realidad, y justamente en el INAH nosotros tenemos, bueno, nosotros no, porque no lo tengo, pero en el INAH tiene un investigador que es un paleontólogo también, que se llama Iván Alarcón, y con él se pueden arreglar todas estas cuestiones de saber sobre patrimonio paleontológico, o qué hacer si encuentra un fósil y esas cosas. El segundo lugar, yo creo que puede ser la Facultad de Ciencias Biológicas, el laboratorio de paleontología donde estoy yo y estábamos el otro paleontólogo que en realidad le gustan a él más las plantas fósiles, que es Carlos Castañeda Posadas. Entonces nosotros somos igual los paleontólogos que estamos en la UAP y también pueden ir a consultarnos para cualquier duda que tengan sobre el patrimonio paleontológico y saber más sobre paleontología. Un tercer sitio, porque justamente el INAH, aunque él es el responsable de tener los fósiles, justamente el INAH pertenece a la Secretaría de Cultura. Entonces yo creo que, pues, obviamente la Secretaría de Cultura también podría dar explicaciones sobre el patrimonio paleontológico. Y en este caso, pues, entraría el trabajo que tienes alrededor. Entonces, ya tenemos otro lugar más, porque antes no creo que nadie fuera a la Secretaría de Cultura. Y para saber más sobre paleontología, aparte de estos 3 sitios, en realidad, el Museo de la Evolución, tanto el de Puebla, el de aquí de la ciudad, como el de Tehuacán, son muy buenos referentes para conocer un poco más sobre paleontología. Tenemos los museos de sitio en diferentes municipios, que lo que estaría padre es justamente saber cuáles son los museos de sitio para que la gente pudiera ir y conocer sobre la paleontología de la región. Y por último, para saber de paleontología, pues obviamente leyendo, ¿no? Hay libros de divulgación, están las redes sociales, hay que tener cuidado con la información ahí, pero hay blogs muy padres también que te enseñan sobre paleontología. Entonces, yo creo que son todos los lugares donde puedes aprender y preguntar sobre el patrimonio paleontológico. ¿En qué municipio has trabajado personalmente y qué has encontrado? Pues fíjate, yo tengo pocos años trabajando aquí en Puebla y en realidad los sitios en donde he estado es aquí en Valsequillo, está cerca, puede llevar a los chicos de salidas de campo, tenemos un proyecto avalado por el INAH justamente en Valsequillo, entonces tenemos permisos para la colecta y estas cosas. El otro es Tepeji de Rodríguez, porque tiene todo esto que se mencionaba de una gran cantidad de fósiles de diferentes tiempos y una gran diversidad. Y el tercero, últimamente he estado trabajando con justamente el paleontólogo Iván Alarcón del Centro INAH Puebla, en el municipio de General Felipe Ángeles, que está muy cerca igual de aquí de la ciudad, está yendo como para Quecholaca. Entonces, lo padre que he encontrado en cada uno de los sitios, por ejemplo, en Valsequillo, aparte de encontrar todo lo que se encuentra, que son caballos, bisontes, mamuts, armadillos gigantes y eso, es que justamente encontramos un caballo recién nacido, fosilizado. Entonces el caballito tenía, o acababa de nacer o tenía máximo 2 semanas, que es la edad que determinamos, y ¡pum! Les cayó algo encima a toda la familia y se murieron, ¿no? Entonces es como un hallazgo interesante, porque en realidad es un caballo recién nacido, y que se haya fosilizado, pues está más cool. Y ese es como uno de los hallazgos curiosos aquí en Valsequillo. El otro es que encontramos aquí igual en Valsequillo un fósil de un animal que se llama toxodonte. Los toxodontes eran fauna que tenían cuerpo como de rinoceronte con cabeza de hipopótamo, ¿va? Venían de Sudamérica
y llegaron hasta centro de México, una cosa así. Y en México, por mucho, se tienen 5 localidades con este animalito. Entonces, tener una más aquí en Puebla, pues está cool. En el General Felipe Ángeles, algo bien curioso que encontramos es que mientras se limpiaba la mandíbula del mastodonte, que es como un mamut pero más chiquito, justamente en la mandíbula, en una canal que tenemos aquí justamente en la mandíbula, y que también tienen los mamuts, estaba una serpiente de cascabel metida. Entonces eso quiere decir que obviamente el mamut se murió, se hicieron huesos ahí, y cuando ya era el esqueleto de mamut en la tierra, entonces la serpiente vivía justamente en la cavidad de la mandíbula. Qué interesante. Sí, sí, está muy padre ese. Entonces, justamente estamos enviando el artículo para que se publique y pues esperemos pronto poder pasar los resultados y esas cosas. ¿Qué descubrimiento importante has hecho sobre los fósiles en el estado? Va, muy bien, pues en realidad descubrimiento como tal, así que digas, oye, encontré el fósil nuevo o un fósil súper raro, no. Más bien como yo tengo un poco más esta tendencia justamente a reconstruir paleoambientes, paleoclimas, y por eso me gustan los anfibios y reptiles, porque pues, las lagartijas les encanta salir al sol y a los anfibios les encanta el agua, entonces puedo reconstruir como las condiciones tanto de temperatura como de precipitación de antes, o inferirlas en realidad, para saber más o menos cómo eran. Entonces, en realidad, un descubrimiento importante es que justamente aquí en el área de Valsequillo, hace mucho tiempo se había reportado la presencia del zacatuche o el teporingo, que es un conejito que vive en los volcanes, justamente así en las zonas más altas de los volcanes. Entonces significa que a ese animalito le encanta el frío, pero frío extremo, ¿va? Entonces lo padre es que se encontraron fósiles aquí en Valsequillo. Y entonces eso significa que aquí en Valsequillo teníamos una temperatura fríísima, como subirte a la Malinche y estar hasta arriba. Así se sentía el frío aquí. Entonces, esa es una parte importante de lo que hemos descubierto, que en realidad en el pasado Valsequillo era frío. Lo segundo es que en realidad puedes estar en un mismo sitio en Valsequillo, por ejemplo, en Tetela, ahí en Valsequillo, que es como de lo más conocido, en African Safari, si es, quieres hacer algo muy conocido, y en el mismo sitio tú puedes tener fauna que estaba cuando el clima era mega frío, como cuando vivía el conejito este, o tener fauna que vivía cuando el clima era cálido en el mismo sitio. Y en realidad tú puedes tener una capa u otra capa, una encima de otra, y la de acá abajo era clima caliente y la de acá arriba era clima frío en el mismo lugar. Y entonces eso es muy importante porque generalmente aquí en Valsequillo los descubrimientos que se han hecho de megafauna reportan la localidad y dicen Pleistoceno, o sea, la era de hielo. Pero tú no sabes si estabas en una época glaciar donde teníamos el hielo grandote o una interglaciar donde teníamos poco hielo y en realidad el clima era cálido, casi como el de ahora. Entonces eso es muy importante porque generalmente la gente saca los fósiles del contexto paleontológico del sitio y ya perdimos la información de saber exactamente en cuál de las dos capas estaba. Igual nos pasa con los paleontólogos que van, excavan el sitio, sacan el fósil, no hay estratigrafía, o sea, no hacen la columna de cómo están comportados los sedimentos y tampoco sabes qué onda con la información paleoecológica, o sea, cómo era el clima, cómo vivían los animales en esa época. Y luego es muy curioso que se reporte que había tanto animales como tropicales, tipo el armadillo gigante, conviviendo con mamuts que eran de clima frío, y entonces no sabes si en verdad convivían, a pesar de que les gustaba diferente clima, o lo sacaron de diferentes capas estratigráficas, o sea, de diferentes niveles. Entonces es otra cosa muy importante, ya que las excavaciones se tienen que hacer con más cuidado para poder Claro. saber todas esas cosas. Dentro de las comunidades con presencia de fósiles puede haber historias o folclore asociado a estos. ¿Qué historias has escuchado sobre el origen o presencia de los fósiles? En realidad, fíjate que no, yo igual me sorprendí porque aquí en el estado, en las localidades, como que no tienen esa visión acá como
más, no sé, espiritual. Mágica. Ajá. Exacto. En Tlaxcala, en un sitio ahí, sí me enteré que la gente molía, o sea, se encontraban huesotes grandotes y sabían que eran fósiles, o sea, de cosas que existían antes, no saben qué, pero cosas que existían antes, los molían para curar enfermedades y los hacían en atole. Pero en Tlaxcala, por ejemplo, aquí en Puebla no he oído eso. Lo otro interesante que escuché, o sea, como que lo más así que dices, wow, que he escuchado sobre los fósiles y la convivencia con el humano es que una vez, aquí en la zona de Valsequillo, un grupo de personas iban caminando por una barranca y encontraron un hueso grandote. Según como lo describían, pudo haber sido un fémur, un húmero, uno de los huesos largos de las extremidades, que lo sacaron y que estaba completo y que se lo cambiaron al camión de la coca por una reja de coca. ¿No? Entonces son cosas que dices, o sea, la importancia es nula, como quien dice, ¿no? Y lo último, que es como una buena evidencia de saber que hay fósiles, que generalmente la gente llega y te dice, encontré un huesote grande, pero no es de vaca. Entonces estás casi seguro que puede ser un fósil porque la gente lo más grande que conoce es una vaca y conocen los huesos perfectamente de las vacas. Entonces cuando tú encuentras un hueso mucho más grande que una vaca, entonces sabes que es algo que no conoces y entonces seguramente es un fósil. Cuéntanos una experiencia memorable de tu trabajo. Changos, es que eso está bueno porque pensando en así como una anécdota, en realidad, pues son varias. Yo, cuando empecé a estudiar biología, en realidad yo quería estudiar lagartijas y serpientes actuales y corretearlas, capturarlas y esas cosas. Y al final el destino me llevó a hacer mi tesis en el laboratorio de arqueología de Lina, allá en la Ciudad de México. Ahí comprendí sobre fósiles y esas cosas, y luego junté tanto lo de las lagartijas y serpientes con los fósiles, y eso me abrió el camino como a seguir estudiando paleontología. Entonces, en realidad, doy muchas pláticas a veces a los chavos y esas cosas, y para ellos como que siento que es una decepción cuando les digo, yo estudié paleontología, pero primero quería estudiar lagartijas y serpientes, y el destino me llevó a la paleontología, y entonces como esa idea de que todo paleontólogo tuvo que ver Jurassic Park, gustarle los dinosaurios y querer ser paleontólogo. Entonces como que se les destruye porque en realidad la mía no fue así, ¿no? Entonces, en realidad yo empecé como biólogo y terminé como paleontólogo y todo bien. Pero eso me ha llevado como el estudiar un grupo que nadie quiere, como son los anfibios y reptiles fósiles. En realidad me ha llevado como, me ha dado muchas oportunidades de conocer muchos lugares. Eso es como buen biólogo, nos encanta viajar. Entonces, como de lo más memorable que puedes tener. Entonces, gracias a eso, por ejemplo, de las salidas más padres que he tenido como paleontólogo, una es en Sonora, donde excavamos justamente un confoterio, que es como un mamut más chiquito también, que estaba asociado con puntas de flecha de hombres antiguos. Entonces ahí nos encerraron 4 meses en el desierto, a 3 horas de la civilización, en camioneta, donde fuéramos. Y entonces vivimos ahí 4 meses en el desierto. Entonces ahí aprendes a convivir con la gente, aprendes la naturaleza. Fue la primera vez que no pasé una Navidad con mi familia por estar trabajando. Entonces como fue un desarrollo profesional muy padre. La otra es justamente en Oaxaca, en un lugar llamado Chazumba, que está a 1 hora de Tehuacán, pero ya es Oaxaca. Ahí también fuimos a excavar justamente fauna que se encontró asociada a igual a unas como marcas, como cortes que se encontraba en la fauna, en los huesos. Y entonces ahí lo padre es que justamente aprendí a un método de excavar ya más sistemático, cuadriculado, bonito, donde no solamente haces el hoyo y sacas el fósil, sino como a sacar toda la información asociada. Conoces mucha gente, eso es creo que de lo más padre, igual que cuando estudias biología normal y vas a campo y conoces a la gente, convives con ellos. Eh, Eso también lo aprendes en la paleontología. Y obviamente el pasar de ser estudiante y que te lleve un asesor, te lleve un investigador y pues colectes, ahora tú ser el investigador y llevar estudiantes es como de,
un regreso en el tiempo, verte en la cara del otro lado de la moneda, y también eso es como muy, muy padre. Entonces yo creo que la realidad, estoy feliz de ser paleontólogo y ver, ¿no? Todo esto, todas las oportunidades que he tenido, los viajes, conocer la gente, sacar estas cosas. ¿Dónde podemos buscar información confiable de este tema? Por ejemplo, hay un blog muy padre, como muy educativo, es uno que se llama Palaeos, que justamente es de un chico llamado Roberto Díaz Ibaja, que es de la Universidad Michoacana, y en realidad él hace muy buenos videos sobre fauna extinta y estas cosas, y se documenta bastante bien. Entonces en realidad es muy, muy buen divulgador de la ciencia, y ahí puedes ver de una manera más gráfica, más padre, todos relacionados sobre paleontología. Otros son, por ejemplo, el Consejo de Paleontología que tenemos aquí en México. Tiene su página web, tiene su, tiene su página en Facebook, también el Paleo tiene su página en Facebook. Entonces, estos sitios también justamente tienen información padre. El Consejo de Paleontología tiene mucha información sobre el patrimonio paleontológico. Entonces, padre que se metan ahí. Y déjame pensar qué otro. Yo creo que todas las universidades tienen su blog en paleontología. La UAP tiene igual la página de la colección paleontológica de la UAP. Ahí también pueden entrar para noticias. La UNAM tiene varias páginas. La Universidad de San Luis Potosí también tiene páginas que son muy activas. Entonces yo creo que todas esas nos pueden ayudar justamente para conocer más y que la gente se meta. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la Secretaría de Cultura para dar esta plática. En realidad esperemos que la gente se interese un poco más sobre la paleontología en el estado, y que si encuentran algún fósil, sepan que no les va a pasar nada al patrimonio, su patrimonio, y pueden llamarnos con confianza tanto a Lina Puebla como a la UAP, y poder justamente ir a rescatar esos huesos o el fósil que encuentren, conchas, hojas, lo que sea, y en realidad no les va a pasar nada. Y si alguno está interesado en ser paleontólogo, pues es bienvenido, porque en Puebla hacen falta muchos. Entonces, échenle ganas, muchachos. Y bueno, pues nada, agradecer de nuevo la invitación, y estoy muy contento de estar acá platicando un poco sobre las experiencias que uno tiene. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.